Galería de personajes del Oriente Antiguo, tema 4, Ajenatón. Buenos días o buenas tardes según me estéis viendo. Hago este vídeo con un poco de miedo de estar interfiriendo en el envío del vídeo anterior que he hecho sobre historia sagrada. Pero es que esta vez me ha venido el tiempo muy difícil y además estoy con dificultades físicas por la garganta para poder hacer el tema. No obstante, voy a intentar sacarlo adelante a ver qué pasa. Hoy, como digo, vamos a hablar de Akenatón. Si la clase tiene que ser un poquitillo más breve, me lo perdonáis, ¿eh? Porque de verdad que me cuesta un poquitín de trabajo de hablar. ¿Quién era Akenatón? Pues Akenatón es este señor que tenéis aquí. ¿eh? Ya de entrada os digo que os fijéis en algunos detalles. ¿eh? Fijaros la cara tan extraña que tiene alargada, ¿verdad? Fijaros también en los rasgos de mujer. Tiene unos pechos que son prácticamente de mujer. De todas esas cosas hablaremos ahora después. Ajenatón. De todas maneras, aparece para nosotros como una persona extraña, ¿no? Como que nos interroga, como que nos crea problema verla, ¿no? Y luego tenemos ahí a su esposa, Nefertiti, que es bellísima. Me acuerdo siempre de un profesor mío que decía, Nefertiti era bellísima. Bueno, pues ahí la tenéis. Este busto de Nefertiti está en Berlín, en el Museo Egipcio de Berlín. Y es una de las piezas más importantes, quizá, de ese museo. Ajenatón era hijo de Amenhotep III. Su madre fue la gran esposa real Tiji, hija de Tuya, no, es que tienen unos nombres muy difíciles, de Yuya y Tuyu, pertenecientes a la alta nobleza egipcia que residían en Ajmin, en el Alto Egipcio, y cuya tumba fue descubierta casi intacta. Vivió entre 1372 y 1336 a.C., según una línea de cronología. Hay otros que tienen cronologías distintas, pero nos atenemos a lo que tengo más a mano. Cuando Ajenatón subió al trono en 1352, insisto, según la cronología que seguimos, llevaba el mismo nombre de su padre. El padre era Amenhotep III, pues este sería Amenhotep IV. Eran de la dinastía 18 de Egipto. Y también en vez de Amenhotep también se le llamó Amenofis IV. El nombre completo que tomó al empezar a reinar, tal como aparece en los jeroglíficos, fue Nefer Heperu Ra Amenhotep, que significa bella manifestación de Ra, Amón está satisfecho. Cuando empezó la reforma religiosa que caracterizó su reinado, cambió su nombre y empezó a ser llamado Ajenatón o Ejnatón, es lo mismo, formas distintas de escribir el nombre. Vamos a usar Ajenatón, que significa agradable para Atón. Esto lo baso en la Wikipedia, que por cierto en estos personajes está bastante bien. La Wikipedia aporta muchísimos datos, tiene algunos artículos que no son de mucha calidad, pero hay muchos artículos de muchísima calidad, ¿no? Así es que estos artículos sobre este personaje pues son interesantes. Por otra parte, sobre Ajenatón hay verdaderas montañas de papeles, si hubiera papeles, ¿eh? Verdaderas cantidades ingentes de artículos, relatos, estudios. Es de los personajes más estudiados de Egipto. Hemos hablado hace un momento de Alto Egipcio.
Egipto. Hay que distinguir en Egipto dos zonas. Bueno, mirad, Egipto es lo verde, ¿eh? No penséis que Egipto es el cuadradito que vemos en nuestros mapas, ¿eh? Egipto es lo verde, es decir, el río Nilo y el valle del Nilo profundo, y lo que el Nilo riega. ¿Mm? Al sur está lo que ahora es la presa de Asuán, con el lago Nasser, y al norte está el delta, que es la zona más habitada del país. Y hay que distinguir en rojo el Alto Egipto, que es la zona sur, y el Bajo Egipto, que es la zona norte. No os confundáis, ¿eh? Los ríos van cuesta abajo. Por tanto, el Alto Egipto es lo del sur y el Bajo Egipto es lo del norte. Por cierto, que a los que venían de Mesopotamia les resultaba muy raro ver un río que iba al revés, porque en Mesopotamia los ríos van del norte al sur, pero en Egipto el río va del sur al norte. Depende de dónde estén las montañas, claro. Eh, cuando... Vamos a ver que yo diga. Sabemos muy poco de la infancia y juventud de Ajenatón, quizá porque en principio el heredero al trono era su hermano Tutmosis, al que se representa como sumo sacerdote del dios Ta en Menfis, cargo que era propio del príncipe heredero. Cuando Tutmosis murió antes que su padre, parece que a causa de un accidente, hay que suponer que su padre Amenhotep III nombró a nuestro personaje corregente, práctica habitual para evitar la turbulencia en la sucesión. Se moría el faraón y como el otro ya estaba reinando, pues no había que discutir quién iba a reinar o quién no iba a reinar. Amenhotep III había reinado bajo la influencia y el poder creciente de los sacerdotes del dios Amón, que alcanzaron un poder y una riqueza superiores a los de la casa real. Por lo cual, el heredero Amenofis IV, Amenhotep IV, se sentía ya molesto porque los sacerdotes de Amón le iban comiendo el terreno. A pesar de todo, existían innumerables cultos en Egipto, entre los que tenía bastante importancia el culto de Atón, identificado con el disco solar. El sol en cuanto físicamente está ahí en lo alto, ¿no? El pueblo adoraba también de forma preferente a Osiris, un dios de los muertos, un dios de la oscuridad, y a Ra, que es también el sol, pero con un concepto un poco distinto. Amenhotep, como hemos dicho, estaba casado con Nefertiti, que era parienta suya, era prima suya. Lo normal es que hubiera sido su media hermana, porque los faraones se casaban con medias hermanas para así garantizar la legitimidad de su reinado. Bueno, pues esta Nefertiti tuvo el título de gran esposa real y tras la coronación de su esposo fue aumentando su poder hasta llegar a ser, según dicen algunos, ella misma corregente del imperio con el nombre de Nefer-Neferuatón. Las representaciones de Nefertiti muestran su gran belleza y reflejan su fuerte personalidad, a la par que en algunos casos muestran la gran ternura existente en las relaciones de toda la familia real y en especial de ella con el faraón. Cuando Amenofis IV, todavía Amenhotep IV, empezó a reinar hacia 1352, recibió
la investidura y la coronación real en el templo de Amón, en Karnak, en el Alto Egipto. ¿Eh? ¿Veis? A ver si se ve bien. Karnak. Lo veis ahí, ¿verdad? En la curva que hace el río. Tenéis Luxor, que es la ciudad actual. Ahí está Karnak. Está el Valle de los Reyes. Y está Tebas, ¿eh? Que fue la capital de la zona. Esa zona es sumamente importante en el Alto Egipto. Ya desde el principio de su reinado, los asuntos religiosos dominaron sobre todos los demás en su gobierno. Pronto empezó a limitar los poderes y las prerrogativas de los sacerdotes del dios Amón y favoreció decididamente el culto al dios Atón. Dicen que los descendientes de Amón, me he equivocado aquí, que los dioses de Amón llegaron a recibir una auténtica persecución. La casi exclusiva preocupación religiosa del faraón provocó una fuerte decadencia del poder egipcio en Asia. Y aunque el poder del faraón creció mucho a costa, como hemos dicho, del poder e influencia del clero de Amón, aquí me he equivocado varias veces, pues ya lo daré corregido. Las revueltas interiores no tardaron en surgir y fueron dominadas con dificultad a causa de la desidia gubernativa del faraón. Es decir, Akenatón, yo le voy a llamar ya todo el rato Akenatón, Akenatón o Ajenatón, a base de estar preocupado por su propio poder, contrarrestando el poder de los sacerdotes de Amón, acabó por descuidar todo lo demás y de alguna manera pues ir perdiendo poder y sobre todo perdiendo poder de Egipto en la zona de Palestina, donde los vasallos de Egipto se sintieron abandonados por el emperador. Y eso trajo luego malas consecuencias. En el año cuarto de su reinado, Amenhotep IV cambió su nombre y empezó a ser llamado Ajenatón. También decidió abandonar la vieja capital de Karnak y fundar una nueva capital, una nueva ciudad, a mitad de camino entre Tebas, capital del Alto Egipto, y Menfis, capital del Bajo Egipto. A esta ciudad, que sería su capital, que se encuentra en lo que actualmente es Tel el Amarna, él la llamó Ajetatón, horizonte de Atón. Allí se han encontrado los archivos en los que están lo que se llaman las cartas de Amarna, una serie de documentos escritos, fijaros, de 4.000 años, que han permitido conocer muy bien este reinado y muchos datos del antiguo Egipto. Volvamos al mapa. Fijaros, Amarna. Esto es aquí Amarna. Amarna. Ese es el nombre moderno, Ahí es donde Ajenatón estableció su capital, que está a mitad de camino entre Tebas, entre Karnak, ¿verdad? Karnak y Tebas, en el Alto Egipto, y Menfis. A ver que yo llegue ahí, ¿veis Menfis? Al lado del Cairo. Es que no puedo con la... Esa. Ahí está Menfis, ¿verdad? ¿Lo veis? Y Amarna está pues justamente a mitad del camino. Amarna es el nombre moderno. Ajenatón le puso Eknatón a la ciudad, ¿no? Aketatón, horizonte de Adón. Aketatón. Bueno,
¿Qué son las cartas de Amarna? Hemos citado ahora mismo. La correspondencia hallada en la ciudad de Ajetatón, en Tel Amarna, nos ha dado a conocer las relaciones de Egipto con las ciudades de Canaán y con los imperios extranjeros. En ella, en esa correspondencia, vemos que el prestigio de Egipto se mantenía a pesar de todo, pero con un cierto sentimiento de abandono. Descubrimos que los hititas lograron que Mitanni, un imperio importante de Mesopotamia, del norte de Mesopotamia, rompiera su alianza con Egipto. Además, en Siria y en Fenicia, la situación se volvió muy inestable, pues el rey de Damasco se apoderó de Biblos, una ciudad fenicia de la costa, y otros príncipes cananeos se quejan de que están siendo atacados por sus vecinos. Ajenatón no se preocupaba de esos asuntos y no intervenía en solucionar los conflictos, con lo que su influencia disminuía en Asia. Perdonadme, pero tengo la garganta hecha realmente una pena. No sé si se me sigue bien siquiera la... Bueno, creo que me seguía a pesar de todo. Estoy muy ronco, como hacer. Los documentos, estos que hablamos, fueron destruidos, muchos documentos fueron destruidos. A pesar de eso, se conservaron las cartas de Amarna, un archivo que por lo que sea no fue luego destruido y se quedó allí perdido y olvidado hasta que lo han descubierto los arqueólogos actuales. Bueno, los documentos generales de esta época fueron destruidos en la época de Ramsés II, personaje del que hablaremos en la próxima clase. Y la reconstrucción de los hechos es conjetural, siempre discutible y siempre perfeccionable. Y se está perfeccionando mucho porque se siguen haciendo muchos descubrimientos. Este año estamos en el centenario del descubrimiento de la tumba de un nieto o hijo de Ajenatón, que es la tumba de Tutankamón, la famosa tumba de Tutankamón, de la que si seguís un poquillo cosas de Egipto y de arqueología, estaréis un poquillo hasta el gorro en este año, porque no paran de hablarnos de ella, ya que fue algo realmente importante. Bueno, pues como esa tumba y las cosas en torno a Tutankamón pues están dando lugar a muchos descubrimientos, también nos están permitiendo conocer algunos aspectos de la época del padre o abuelo Ajenatón, que se habían perdido por la destrucción de otros documentos. Parece ser que Nefertiti acabó acumulando demasiado poder y que algunos dicen que cayó en desgracia, otros dicen que no, que se apoderó justamente del reino al morir Ajenatón. No es nada claro. Fijaros que incluso algunos apuntan que la tumba de Tutankamón tiene muchas piezas que corresponderían realmente a la tumba de Nefertiti. Hasta la misma máscara del faraón, algunos dicen que tuvo que ver algo con Nefertiti. No el rostro mismo, pero sí toda la máscara, ¿no? En definitiva, Nefertiti adquirió mucho poder, pero lo perdió todo, no sabemos si porque se murió, sencillamente, o porque la muerte de su marido acabó por dejarla a un lado. La sustituyó otra esposa, Quilla, que había sido segunda esposa del faraón. Aunque el faraón estaba muy enamorado de Nefertiti, el muchacho no tenía inconveniente en tener las esposas reales que hicieran falta, ¿no? Las dos más importantes fueron Nefertiti, que era su gran amada,
pero también Quilla también tuvo mucha importancia. Se ha dicho que fue una de las esposas de Amenhotep III. Estos no tenían problemas de incesto, ¿eh? Así es que, y que era una princesa procedente de Mitanni, país al norte de Mesopotamia. Por el contrario, otros especialistas dicen que Nefertiti fue corregente con Ajenatón y le sucedió al morir, como he dicho antes. Lo que muestran los documentos y las inscripciones que han sobrevivido a aquella época es que Ajenatón asoció al trono a Esmenjare, quizá hijo de Quilla, y al que, según la costumbre egipcia para los matrimonios de los sucesores al trono, casó con Meritatón, la hija primogénita de Nefertiti. Estos insectos regios, en los que se casan y hasta con hijas y con medias hermanas, son muy frecuentes en Egipto. Para simplificar, Ajenatón nombró heredero a su hijo y para legitimar su poder lo casó con su media hermana Meritatón, que era hija de Nefertiti. No sabemos cómo fue la muerte de Akenatón, aunque se supone que fue en su ciudad de Ajetatón. Todo con Atón al final, porque Atón es el dios que él ha puesto como dios principal, ¿no? Incluso se duda si su momia ha sido encontrada, aunque de vez en cuando surge la noticia de su descubrimiento. Esmenjare murió todavía joven, antes que Akenatón. Tras un periodo oscuro, sabemos que llegó al trono siendo muy joven todavía Tutankatón, casado con Angesenpatón, otra de las hijas de Akenatón. Es un poquillo lioso porque todos tienen el atón al final y nos acaban por liar, ¿no? Bueno, decimos que tras un periodo oscuro a Ajenatón le sucedió Tutankamón. Para que os acordéis de los personajes, Ajenatón, y ya enseñó esto que estaba deseando enseñaros, ¿no? Ajenatón, que este señor tiene figura de mujer, clarísimo, pero era hombre. Ajenatón es este, y Tutankamón es el de la máscara preciosa. La conocéis, ¿verdad? Fijaros, este es Tutankamón. Aquí tenéis otro de los sarcófagos de Tutankamón. Estas dos revistas son de este mes. Lo de Tutankamón está este mes a tope en la revista, sobre todo en este grupo de National Geographic que le tienen un especial cariño a Egipto. Creo que no ha habido ninguna revista de historia nacional geográfica que no haya tenido algún artículo sobre Egipto. Pero bueno, eso no me interesa tanto. En resumida, cuando muere Ajenatón, este de la cara tiesa, le sucede, tras un periodo muy oscuro, le sucede Tutankamón, el de la máscara y el de los sarcófagos dorados. No sabemos, bueno, algunos personajes, algunos algunos egiptólogos piensan que ni Esmenjare ni Tutankamón fueron hijos, sino hermanos de Ajenatón,
con lo cual el lío ya es descomunal. Y, pero hay consenso bastante general en que sí que eran hijos, ¿eh? Y de alguna esposa secundaria. A Ajenatón, nuestro personaje del que estamos hablando, a Ajenatón, se le recuerda como un gran reformador religioso, por lo que se le ha dado el mote de faraón hereje, que es un concepto que yo no sé por qué ha habido tanto gusto en dárselo, sí, por eso de que los herejes están de moda. Pues se le llama a veces el faraón hereje y se habla de que estableció una religión monoteísta en Egipto. Bueno, hay que matizar muchísimo. El culto al dios Atón existía ya. Y lo que hizo Ajenatón fue potenciarlo hasta convertirlo en absorbente, hasta el punto de que se habla de que llegó a una verdadera monolatría, es decir, culto único, al dios Atón, prohibiendo los cultos, sobre todo a Amón, que era el enemigo. ¿Y por qué era el enemigo? Porque los sacerdotes de Amón tenían mucho poder. Y entonces Ajenatón quería quitarle el poder a aquella casta sacerdotal, con lo cual no se aguantaron, como podréis comprender. Y cuando murió Ajenatón, los sacerdotes de Amón promovieron toda una una especie de revolución, establecieron toda una memoria histórica destructiva y se cargaron todo lo que pudieron del periodo de Ajenatón, pero algo dejaron, porque no pudieron, porque había mucho, ¿no? Y entonces hemos podido conocer nosotros mucho. Se ha hablado mucho de que su reforma fue monoteísta, pero habría que hablar más bien de monolatría. Monoteísta, existe un solo Dios. Monolatría, se adora a un solo Dios, prescindiendo de que haya más. No confundáis, ¿eh? Y luego está también el enoteísmo, que es que hay un Dios principal, enoteísmo, ¿eh? Y enolatría, que se le ofrece culto especial a un Dios. Bueno, pues lo que hizo Ajenatón fue, parece ser, una auténtica monolatría. Prohibió los otros cultos para destacar el culto a Atón. A Atón se le representa como un disco del que brotan unos rayos muy peculiares que aparecen siempre en las representaciones. Fijaros que el disco tiene un carácter muy material, ¿eh? Eso es muy típico también, ¿no? Aquí abajo también lo veis el disco y los rayos que emanan de él. Ese es el dios Atón, ¿eh? Es el disco solar. Bueno, edificó templos en su honor por todo Egipto y destaca el templo que construyó en su capital, en Ajetatón, en la actual Tell el Amarna, del que no queda nada, nada más que el plano, por decirlo así, ¿no? Queda el espacio más o menos delimitado del templo. También construyó templos en Memphis, en Heliópolis, ciudad del sol, y además de los que levantó en Elefantina y en la región de Nubia. La rapidez en la construcción de los templos se debió a una técnica arquitectónica innovadora a base de bloques prefabricados y decorados en serie, a los que se les llama talata. Actualmente se conservan más de 50.000 talatas. Son una especie de ladrillo grandes. Impuso con decisión una buena dosis de fanatismo, y con ese fanatismo pues impuso su religión en todo Egipto, enfrentándose al clero de Amón
y proclamando, porque esto es lo importante, que la única mediación entre el dios Atón y el pueblo es la familia real, no un cuerpo sacerdotal. Por lo cual, porque los sacerdotes de Amón me figuro que hubieran aceptado muy bien que cambiar la M por la T sin ningún problema, si los hubieran dejado a ellos. Pero el rey, el emperador, el faraón, no quiso que tuviera el poder una casta sacerdotal, sino que la intermediación entre el dios y el pueblo la tenía que llevar a cabo la familia real, que entraba así, la familia como tal, en un ámbito de lo divino. Por eso Nefertiti y el mismo Ajenatón actuaron como sacerdotes junto con sus hijas. Ajenatón por sí mismo, por encargo, muchos dicen que por sí mismo, compuso el himno a Atón que hizo grabar en todos los templos de Tel el Amarna. Se ha encontrado una versión completa de este himno en la tumba de su suegro llamado Ay. Está editada, lo podéis encontrar en Grandet, está editada y accesible para que se meta por estos territorios. El himno de Atón. Fijaros, vuelvo a este cuadrito que es importante porque tenéis, volveremos otra vez después, porque lo tenéis ahí ofreciendo el sacrificio. En concreto parece que está ofreciendo una libación. Tiene unos vasos en la mano que se los está presentando al dios Atón. Es el rey. Vuelvo a insistir en la figura femenina del rey. Precisamente, y ahí aterrizamos, el arte egipcio cambió profundamente sus cánones estéticos durante el periodo del gobierno de Ajenatón. Y por eso se puede hablar de estilo de Amarna, estilo de Tel el Amarna, arte de Amarna. Todas esas cosas se suelen decir. Este estilo viene de lejos, como todo, porque nada se crea de la nada en nuestro mundo. En este estilo se supone que influyeron no solamente modelos previos, sino sobre todo la idea estética propia del faraón. Y por eso el faraón Ajenatón no es solamente importante en la historia política de Egipto, sino que también es muy importante en la historia del arte de Egipto, aunque su gran reforma se ahogara en él. El arte de Tel el Amarna es un arte pujante, tuvo mucha fuerza, pero se ahogó cuando murió el rey. De todas maneras, dejó alguna huella y todavía en la tumba de Tutankamón se descubren muchos rasgos de estilo amarniense. Destacan en este estilo el famosísimo busto de Nefertiti que hemos visto al principio, el que está en Berlín. Este busto de Nefertiti, que realmente a mí me gusta muchísimo. Destaca en este arte, pero es una figura muy evolucionada dentro de su arte. Porque fijaros, el arte del faraón, este arte amarniense, empieza bastante vasto. ¿Veis ahí? Y luego pues, se va perfilando hasta llegar a esa figura de Nefertiti, ¿no? Pasando por esta figura extraña que hemos visto, esta que hemos visto antes, o esta que teníamos en la portada, ¿no? En este arte, en este estilo artístico, se
se caracteriza por la figura alargada, ¿eh? Por esto resaltar los rasgos femeninos de un faraón claramente masculino, pero en el que se destacan unos rasgos femeninos que resultan bastante estridentes, ¿eh? Aparece un nuevo ideal de belleza. Las formas se alargan, se distorsionan, sobre todo los cerebros alargados, ¿eh? Claro, aquí, ¿eh? El cerebro no es solo el gorro, ¿eh? No es solo el gorro, es que el cerebro está deformado, ¿eh? Eh, las caderas anchas, unos rasgos faciales extraños, como misteriosos. Eh, Todo eso rompe con el canon de belleza del arte tradicional egipcio y ese estilo, ya he dicho que fue evolucionando rápidamente y se lograron esas imágenes mucho más armoniosas, de las que la cumbre, sin duda ninguna, es el busto de Nefertiti. En este estilo, el faraón y el dios se representan a un mismo nivel. Es curioso, pero eso permanecerá luego, porque luego veremos en la próxima clase que Ramsés II también se pone en paralelo no, en horizontal, en unión con los dioses, ¿eh? Es un dios más entre los dioses. Pues aquí pasa igual, aunque sea el sumo sacerdote, pero tiene rasgos ya verdaderamente divinos que le vienen de ese carácter de mediador. Eh, la divinidad solar domina siempre todas las escenas desde el cielo. ¿Eh? Fijaros, siempre el disco muy destacado, muy materializado, ¿eh? Y los rayos solares que salen de él, ¿verdad? Quiero que os fijéis en eso, porque es lo característico, ¿verdad? Los rayos, esos rayos solares, ¿eh? Que aparecen siempre en todo, ¿eh? Fijaros ahí también, ¿eh? Son características muy claras de este estilo amarniense. Destacan también las escenas de intimidad del faraón, como hemos visto en un antes ahí, ¿no? Abundan las imágenes tomadas de la naturaleza, también están las flores, los animales, pero todo esto entre realista, por un lado, deformado por otro. Idealista es un estilo inconfundible, inconfundible, y que es un estilo también un poco como desconcertante, ¿no? Ni qué decir tiene que los que saben mucho del asunto dicen que es cosa de extraterrestres, pero yo ahí en ese terreno obviamente no me voy a meter, ¿eh? Porque si no me vuelvo tan chalado como los que lo dicen. Ha desconcertado, ha desconcertado y sugerido infinidad de interpretaciones de todo tipo, incluida la esotérica, las teorías de la conspiración, la tendencia a representar al faraón con características andróginas, es decir, con rasgos típicos de mujer. Una teoría médica dice que es que tenía una enfermedad que se llama síndrome de Freilich, que da una figura femenina a los varones. Es posible, pero me parece a mí que hay ahí unas opciones ideológicas y estéticas que van mucho más allá de lo que pueda ser reflejar una enfermedad. Eso es no querer enterarse de lo que está pasando ahí. Ahí hay una figura, una estética y una ideología, que no acabamos de comprender bien y que una teoría médica no puede sencillamente explicarla. Mirad, de todo esto he utilizado mucho a una web en la que escribe Federico Lara Peinado. Os la pongo aquí en los apuntes. Microbiografías. La Wikipedia también trae muchísimo. Como veis,
todo en National Geographic. Aquí no tengo ahora mismo el de Akhenaton, además no lo tendré ahí, pero también ha tratado el tema de Akhenaton y sale por muchísimos sitios, ¿eh? Hay mucho material y mucho bueno, pero también hay mucha tontería, ¿eh? Tened muchísimo cuidado, que lo han cogido los de las teorías de la conspiración. Y lo que es peor, lo han cogido gente que ideológicamente han querido demostrar que todo lo original del cristianismo a través del judaísmo estaba ya en Akenatón, ¿no? Es importante esto, ¿eh? Tener cuidado que esas construcciones son muy ideológicas, ¿eh? Porque tienden a demostrar la no originalidad de la fe cristiana y de la fe judía que la precede. Por eso se ha dicho que Akenatón influyó enormemente en Moisés. Pero Moisés es bastante posterior. Es bastante posterior. Y la religión de Moisés es bastante distinta de la de Akenatón. ¿Eh? Bastante distinta. Bueno, que hay una línea por ahí que nos habla de que la monolatría o los cultos enoteísticos o incluso una línea que desemboca en el monoteísmo estaba por ahí circulando. Bueno, pues eso ha pasado siempre. Y que quizá algo de esto dejara huella que influyera también en el primitivo Israel. Bueno, algo quizá, pero no podemos montar toda una teoría de que todo lo de Israel estaba ya en Akenatón. Mire usted, no. Por mucho que el trozo del himno que ahora voy a intentar leer, pues nos suenen algunas cosas y nos hablen algunas cosas de ese culto muy elevado a la divinidad. Pero quiero insistir en otra cosa, ¿eh? El culto de Akenatón es un culto materialista. ¿Por qué? Porque lo que se adora es la materialidad del sol. La materialidad del sol, ¿eh? Y esa materialidad y ese materialismo que le lleva a ese enoteísmo es de un tipo tan peculiar que va a desembocar en una especie de espiritualización de la materia, que es quizá una de las cosas que se andan por ahí en toda la figura de Akenatón y de su reforma religiosa. Bueno, os digo algo del himno de Atón. He querido poner un trozo del himno de Atón escrito en jeroglífico, por si alguien quiere leer el original. Ahí lo tenéis, ¿no? Ha sido traducido y hemos copiado aquí arriba, encima, en español, algunos versos de la traducción que trae la Wikipedia, un poquito arreglada por mí. No es egipcio, ¿eh? Es lo que ha arreglado el estilo castellano. El gran himno a Atón, que se encuentra en la tumba de Ay, fue traducido y transmitido por Grandet en francés, ¿no? Himnes de la religión d'Atón, publicado en París en 1995. También un tal Davis tiene un trabajo importante que se llama The Rock Tombs of El Amarna, parte sexta, en The Egypt Exploration Fund, publicada en Londres en 1908. Bueno, sin más cursilería, entro directamente en alguna lectura del himno a Atón y con eso acabo. Apareces henchido de belleza en el horizonte del cielo, disco viviente que das comienzo a la vida. Al alzarte sobre el horizonte de levante, llenas los países con tu perfección. Eres hermoso,
grande, brillante, alto por sobre tu universo. Tus rayos cubren los países hasta el confín de lo que creaste, porque eres el sol. Los has conquistado hasta sus confines y los sujetas para tu hijo al que amas. Por lejos que estés, tus rayos tocan la tierra. Estás ante nuestros ojos, pero tu camino sigue siéndonos ignoto. Cuando te ocultas en el horizonte de poniente, el universo se sumerge en las tinieblas y queda como muerto. Los hombres duermen en sus moradas con la cabeza tapada y ninguno puede ver a su hermano. El mundo yace en silencio. Es que su creador reposa tras el horizonte. Pero al alba, desde que te alzas en el horizonte y brillas, disco del sol durante el día, expulsas las tinieblas e irradias tus rayos. Entonces, el doble país es una fiesta. El doble país es Egipto, Alto y Bajo Egipto. ¿Mm? Es bellísimo, la verdad es que es muy bello, es lindo, ¿eh? Y indica un sentimiento poético muy alto y muy grande en Ajenatón, ¿eh? O en el que le encargara, pero de todas maneras Ajenatón fue el responsable, ¿no? Tuvo un elevado sentido estético desde muchos puntos de vista. Y por tanto, claro, no sabemos egipcio y una poesía leída, traducida, pues pierde toda su sonoridad propia, ¿no? Eso es inevitable. Pero traspasó las fronteras de los siglos y ha llegado hasta nosotros este gran himno a Atón del faraón Ajenatón. Y nada más. Acabo ya, perdonad la voz que he tenido todo el rato y perdonad las interrupciones y cosas que no hayan ido bien, pero se deben un poco a esta situación de debilidad en la que me encuentro. Nada.